Bienvenidos a este nuevo video donde les estaré explicando nuevamente el patrón básico para blusa de dama. Muchas de ustedes me pidieron que por favor les explicara nuevamente este patrón, entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. En un papel van a marcar en este punto altura de busto y talle delantero. Aquí les voy a ir mostrando fotos de cómo pueden tomar las medidas para que las puedan trasladar al papel. Del punto de talle delantero hacia abajo van a marcar altura de cadera. Y vamos a hacer unas líneas hasta el otro lado del papel para hacer el patrón delantero y el posterior. Sobre la primera línea, que es la línea del busto, entonces vamos a marcar cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro para la parte delantera. Este centímetro se lo vamos a descontar a la parte de atrás. Aquí en la línea de cintura vamos a medir cuarta parte de cintura más 1 centímetro y luego agregamos 3 centímetros más para la pinza. Y luego en la última línea, que es la línea de cadera, vamos a medir cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro también para la parte delantera. Y lo que vamos a hacer es que vamos a unir todos estos puntos, pero aquí para unir el punto de la cintura con el del busto vamos a medir el costado. De este punto de la cintura hacia arriba miden el costado y donde les marque hasta ahí va a llegar la línea de costado. Ahora vamos a marcar acá el escote, para eso van a tomar el contorno de cuello. Lo dividen en 6 y lo que les dé lo van a marcar aquí para el ancho del escote. Y hacia la parte de abajo van a marcar esa misma medida más 2 centímetros. Hacemos la curva para el escote y luego vamos a medir cuánto hay aquí en este espacio. Buscamos la mitad y nuevamente vamos a buscar la mitad de la mitad, es decir, la cuarta parte, y hacemos otro puntico. Y de ese punto vamos a rodarlo 1.5. Para tallas grandes pueden rodar hasta 2 centímetros. Entonces ahí vamos a hacer una línea uniendo estos dos punticos, bajamos medio centímetro en la mitad de esa línea y aquí empezamos a hacer la curva para la sisa. Ahora la misma medida que hay en esta parte la vamos a trasladar hacia la parte de arriba y vamos a marcar. Pueden hacer una línea un poco marcada para que puedan fijarse que hacia esa línea debe ir la curva de la sisa, debe caer sobre esa línea. En esta parte pueden utilizar un sisómetro para que puedan medir la sisa y se les haga más fácil hacer esta curva. Entonces van a tomar el contorno de sisa, lo dividen en 2 y restan 1 centímetro a esa medida. Aquí vamos a medir lo que les haya dado a ustedes y si les pasa esto, que la medida se sale de la línea que habíamos hecho anteriormente, entonces van a correr un poquito la regla, el sisómetro, y van a volver a medir hasta que les dé exactamente ahí donde está la línea. Entonces ya cuando miren que les quedó bien cuadrada la sisa, ahí pueden hacer la curva y ahí ya tendríamos lista la sisa delantera. Ahora vamos a medir el hombro y lo van a dividir en 2. Aquí vamos a marcar la mitad y de allá hacia acá vamos a marcar la otra mitad. El espacio que queda en el centro es para la pinza. Para la pinza vamos a marcar sobre esta línea la separación de busto, sacan la mitad también y aquí la vamos a marcar. Y van a hacer las dos líneas marcando así la pinza. Muchos me preguntan, ¿de dónde sale la pinza? ¿Cuánto mide la pinza? La pinza no tiene una medida exacta, eso depende de las medidas de la persona. Para cada persona es diferente, así que cuando ustedes vayan haciendo el patrón se van a dar cuenta que la pinza les va a salir más grande o más pequeña dependiendo del busto de la persona. Ahora con la pinza cerrada miden aquí el frente o el ancho de pecho que les dio la medida que ustedes tomaron y miran si les queda bien. Si ven que tienen que correr un poquito la curva hacia afuera o hacia adentro, la corrigen para que les dé la medida exacta del ancho de pecho. Vamos a trasladar la misma medida de separación de busto aquí en la cintura para marcar la pinza, marcan 1.5 a cada lado y van a bajar de 12 a 15 centímetros para el largo de la pinza. Y así tenemos lista ya la parte delantera de nuestro patrón. Para la parte de atrás ya tenemos las 3 líneas marcadas porque las habíamos marcado al principio, entonces marcamos sobre la primera cuarta parte de contorno de busto menos 1 centímetro que le habíamos agregado a la parte delantera. En la cintura, cuarta parte de cintura menos 1 centímetro más 2 para la pinza. Y en la parte de la cadera, cuarta parte de contorno de cadera menos 1. Hacemos lo mismo, marcamos de aquí de la línea de cintura hacia arriba el costado y les debe quedar exactamente igual a la de la parte delantera porque tienen la misma medida. Ahora hacemos una línea paralela a la línea del busto. Una línea pues no tiene ninguna medida, simplemente para poder hacer la sisa. Ahora para el talle posterior van a medir de la cintura hacia arriba el largo de talle. Si tienen de diferencia de talle 2 centímetros, 5 centímetros, hasta 10 centímetros, no importa. Simplemente ustedes van a medir el largo de talle de la cintura hacia arriba y lo que quede arriba lo van a eliminar.
Ahora aquí en el centro vamos a medir mitad de ancho de espalda. Hacemos un punto y hacemos una línea hacia abajo, subimos 2 centímetros en la esquina para hacer la curva y ahí ya tenemos la curva de la sisa. Marcamos el mismo ancho de escote que marcamos en la parte delantera, bajamos 2 centímetros y hacemos una curva para el escote posterior. Ahora vamos a marcar el largo de hombro, hacemos un punto y antes de hacer la línea de hombro vamos a marcar la sisa. Entonces van a tomar el contorno de sisa, lo dividen en dos y le suman 1 centímetro. El centímetro que le quitamos a la parte delantera se lo asumamos a la parte de atrás de la sisa. De esa forma la parte de atrás queda 2 centímetros más alta que la sisa delantera. Entonces aquí hacen un punto donde les dé la medida, terminan de hacer la sisa, terminan de hacer la línea de hombro y ahí ya tendremos lista esa parte. Ahora buscamos la mitad de la línea de cintura y en esa parte vamos a marcar la pinza, que sería 1 centímetro a cada lado, y hacia la parte de abajo de 12 a 15 centímetros, y esa misma medida la vamos a ubicar acá en la línea del busto y terminamos de dibujar la pinza. Y bueno, así tendremos listo el patrón posterior. Así lo pueden dejar, lo pueden utilizar para las blusas que ustedes quieran hacer, para las transformaciones que deseen. Pero en caso de que ustedes quieran la parte de atrás con mejor horma o le vayan a poner una cremallera o le quieran hacer un corte en la blusa en la parte de atrás para que les quede mucho mejor, vamos a hacer una transformación en esta parte, vamos a hacer una pinza. Esto es principalmente importante para las personas que tienen como un hueco en esa parte de atrás donde termina la espalda y empieza el trasero de la persona. Ahí hay personas que tienen eso bien marcado. Y generalmente en esa parte, ya sea una blusa o un vestido, se les hace una bolsa. Y si la prenda lleva una cremallera en la parte de atrás, esa bolsa se ve aún más pronunciada. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer una pinza en esta parte. Si la persona, ustedes ven que tiene eso bien marcado, pueden hacer una pinza hasta de 4 centímetros. 2 centímetros hacia la parte de arriba de la línea del centro y 2 centímetros hacia la parte de abajo. Pero si es una persona con una curva normal, entonces simplemente hacen una pinza de 2 centímetros, así como les estoy mostrando. En el costado queda igual, solamente le van a quitar los 2 centímetros en el centro. Y esos 2 centímetros se los tienen que recuperar en la parte de abajo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, recuperar los centímetros que le quiten en el centro para la pinza, porque si no los recuperan, la blusa les va a quedar muy corta en la parte de atrás. Entonces cortamos la pinza para cerrarla, aquí subimos esta parte, ponemos cinta, y aquí ya nos queda la pinza cerrada con los 2 centímetros recuperados en la parte de abajo. Y esto sería todo. Aquí tenemos listo el patrón posterior. Aquí le pueden hacer un corte en la parte de atrás y eso ayuda a que la blusa tenga una forma mucho más bonita. Incluso yo este patrón también lo he cortado al doblez, sin costura en la parte de atrás y también queda muy bien. Entonces así hemos terminado de hacer el patrón básico con pinzas para blusa de dama. Este patrón no necesita hacer el traslado de hombro que normalmente hacemos en los patrones de blusa. Les voy a mostrar por qué. Si ustedes miran, van a unir los costados de esta forma que queden las líneas en la misma dirección. Miren que aquí mismo empieza la sisa en ambos lados y en la parte de arriba ustedes van a mirar, tiene que quedar la sisa delantera más baja que la sisa posterior. Como ustedes se pueden dar cuenta, miren, aquí tiene unos 2,5 centímetros de diferencia, la de atrás es más alta. Entonces así les debe quedar, ustedes comprueban y de esa forma la blusa no se les va a ir para la parte de atrás porque la parte de atrás en la sisa queda más alta. Y bueno, con este patrón básico ustedes pueden hacer cientos de transformaciones para hacer modelos de blusa, de crop top, incluso de vestidos. Si quieren un vestido, simplemente de la cadera hacia abajo le aplican el largo que ustedes deseen y ya les queda el patrón para el vestido. Así que practiquen mucho este patrón básico, véanlo las veces que sea necesario. Y si tienen alguna inquietud, me pueden dejar dicho en los comentarios. Y si les gustó, no olviden darle like y suscribirse a mi canal.